periostio, periostitis, los tipos de reacción perióstica, vamos a ver, así como fracturas, luxaciones, ¿no? Subluxaciones. Bien, bueno, me confirman por favor si están viendo mi pantalla, si escuchan bien. Ya, excelente. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Están llegando todavía. Bien, los objetivos de la clase del día son precisar la utilidad de los diferentes métodos de ayuda al diagnóstico por imágenes en la periostitis, revisar los conceptos de reacción perióstica, tipos y diagnóstico diferenciales, y también los conceptos de fracturas, tipo y utilidad de los métodos de apoyo al diagnóstico. Bueno, solamente para mencionar algo sobre periostio, ¿no? Bueno, eso en realidad ustedes pues lo revisan muy bien en sus clases que tienen de anatomía, de histología, ¿no? Acá nos vamos a abocar a lo que respecta a los métodos de diagnóstico por imágenes y cómo ayudan estos para el diagnóstico, ¿verdad?, de estas patologías. Entonces, el periostio se define como un recubrimiento compuesto por una capa fibrosa externa y una capa celular interna que separa el hueso de los tejidos blandos, ¿no? Y es esencial para la mantención del tejido óseo. En la parte externa es muy fibroso y más celular y asimismo vascular, ¿no? Presenta células osteogénicas, que son los osteoblastos, y está unida al hueso mediante fibras de Schalpe. Bueno, en lo que respecta a radiología, si nos vamos a los métodos de diagnóstico por imágenes, el periostio en rayos X generalmente no, cuando en estados normales no lo vemos al periostio, ¿no? Sería una banda radiolúcida y ya tiene que haber alguna patología que permita su calcificación o que permita una actividad que donde predominen las células osteogénicas, o sea, los osteoblastos, recién para que se manifieste radiológicamente. O sea, normalmente en radiología no identificamos claramente al periostio. Tiene que haber una patología para que podamos visualizarlo. Entonces, una de las patologías, ¿no?, para el periostio es la periostitis. Es un proceso inflamatorio del periostio y especialmente de huesos largos, ¿no? En los huesos planos, huesos pequeños como las falanges, en realidad no se muestran como hallazgos clásicos de los huesos largos. Hay diferencia, ¿no? Los huesos cortos, pequeños, generalmente no identificamos la reacción perióstica que vamos a ver después, ¿no?, posteriormente. Entonces tiene que haber un daño, un proceso agudo o crónico que permita esa reacción a nivel del periostio para que recién podamos identificarlo radiológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué métodos ayudan para poder evaluar, ¿no?, por imágenes este cuadro de periostitis? Pues todos los métodos en sí, ¿no? Cada uno tiene su aplicación. La radiografía simple, la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la gamografía ósea, y todos al final concluyen en posibilidades diagnósticas y es la anatomía patológica con la biopsia, ¿no?, la que nos va a determinar el diagnóstico final. Entonces, cuando tenemos un cuadro clínico que sospechamos, ¿no?, problemas de periostitis, generalmente se menciona que son en los pacientes sometidos a traumas, ¿no? Por ejemplo, los deportistas que empiezan con dolor en las piernas o también en los brazos, ¿no?, dependiendo del tipo de deporte, o algunos que están sometidos pues a estrés constante en las estructuras óseas. Generalmente pues en ellos hay que sospechar un cuadro de periostitis, de una inflamación. Bueno, si ustedes revisan en la literatura, van a ver que hay bastantes investigaciones en lo que respecta a periostitis de la tibia, en corredores, en atletas, es muy frecuente. Asimismo, también hay cuadros de periostitis en niños también que pueden presentarse, ¿no?
Entonces, el primer método que se va a solicitar para los que es estudio de huesos y articulaciones, ustedes saben que es la radiografía simple, ¿verdad? Mínimo 2 proyecciones, una frontal, una lateral. Si sospechamos patología de periostio, entonces es importante que se mencione que tiene que tener técnica para partes blandas, porque a ustedes les interesa evaluar, ¿no? El periostio, esa fina línea radiolúcida que está rodeando acá, ¿no? A toda la cortical del hueso, está allí. Entonces, normalmente en estadios normales no lo vemos, ¿no? Y lo identificamos, ¿no? Entonces decimos, pues, radiológicamente no se detecta alteraciones periósticas. Pero es importante entonces recalcar que la técnica que se debe utilizar en la radiografía simple es una técnica con bajo KB, ¿no? El bajo KB va a permitir kilovoltaje, ustedes se acuerdan de la clase, ¿verdad? Entonces, más miliamperaje y bajo KB permite entonces identificar más los tejidos adyacentes, ¿no? al tejido óseo, ¿no? Tejidos blandos, y también podríamos identificar mejor si hay algún problema de reacción perióstica. Bueno, ¿cómo ayuda la ecografía? En realidad también hay bastantes investigaciones donde mencionan que la ecografía tendría valor en el diagnóstico de las periostitis, sobre todo en niños, ¿no? En niños es muy fácil identificar reacciones periósticas, los cuadros de hemorragia perióstica o interrupción de la cortical, ¿no? En pacientes adultos también, pero a veces tenemos las limitantes, pues, de que ya está osificado, ¿no? O a veces hay calcificaciones o lesiones en los tejidos blandos, también que no nos permite el adecuado pasaje, pues, de las ondas mecánicas, que son el ultrasonido. Se utilizan, pues, transductores lineales de alta frecuencia, ¿no? Más frecuencia nos permite evaluar mejor, pues, los tejidos blandos. Entonces, aquí identificamos, vemos la línea hiperecogénica, ¿no? De la estructura ósea que va a corresponder a la zona cortical. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos viendo, pues, hay una elevación acá, una elevación del periostio. Esta línea hiperecogénica debería estar adherida acá a la cortical, pero vemos que se ha levantado. ¿Por qué? Porque hay un contenido acá, una colección heterogénea, ¿no? Entre el periostio, que es esto, y la región cortical, ¿no? En este caso es una ecografía que están haciéndole a un deportista en la tibia. Entonces la ecografía sí tiene utilidad, pues, en el diagnóstico de las periostitis, sobre todo, perdón, en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes, largos también, ¿no? No vamos a hacer la ecografía, pues, en el cráneo, difícil de ver, pues sospechamos ahí una periostitis. Sabemos que la mayoría de casos de periostitis se presentan más en los huesos largos. ¿Cómo nos ayuda la tomografía computarizada? También es un excelente método, ¿no? Un excelente método debido a que podemos verlo con diferentes ventanas. Y aparte nos permite los cortes axiales y las reconstrucciones tridimensionales, ¿no? Entonces, la tomografía, ¿no? Al igual que la radiografía, también va a detectar los cambios, ¿no? Cuando ya exista una reacción perióstica, cuando ya haya la actividad osteogénica, ¿no? Bueno, los cortes axiales va a permitir identificar mucho mejor, ¿no? Este es un caso, un paciente que en un inicio tenía dolor. La radiografía, bueno, si no hay experiencia, muchas veces la ven como normal, ¿no? Se ve que está la cortical bien, no se impresiona no haber muchas alteraciones alrededor, y posteriormente se le toma control y donde ya se evidencia, ¿no? Una gran reacción perióstica. La tomografía demostró, ¿no? Esta alteración. Entonces es un paciente que, bueno, amplían el estudio hacia la pelvis y también hay una alteración, ¿no? A nivel del hueso ilíaco, con una reacción, ¿no? Aquí perióstica que está saliendo hacia afuera, y en la parte interna tiene una gran colección inflamatoria, ¿no? Asociada. Entonces este paciente tiene un cuadro infeccioso de fondo
y por contigüidad ha hecho una reacción perióstica. Entonces la tomografía sí es un buen método, pero lo solicitamos cuando el estudio radiográfico no nos es concluyente, ¿no? Entonces tenemos la opción de la tomografía y también nos permite pues evaluar mucho mejor los tejidos blandos que la radiografía simple, ¿no? Debido a que podemos verlo ventana de hueso y ventana de tejidos blandos también, ¿no? Como en este caso. Si le hacemos una radiografía simple de pelvis, no vamos a poder identificar pues la gran colección que tiene, ¿no? En la parte interna de la pelvis. Entonces la tomografía es de gran ayuda, ¿no? Mayor ventaja que una radiografía simple. Bueno, la resonancia magnética en realidad es un excelente método para detectar el compromiso inflamatorio en fase aguda, aun cuando la tomografía no nos dé manifestaciones, ¿no? Debido a que, bueno, existen muchas secuencias. Otra ventaja también que podemos hacer pues la visualización en 3 dimensiones, ¿no? Cortes axiales, coronales, sagittales, y nos va a demostrar, ¿no? Antes que la tomografía, el edema que hay, un edema lineal, un realce, ¿no? Alrededor de esta cortical, la cortical, y miren, esta es la zona del edema, ¿no? Entonces es una resonancia con contraste, entonces identifica muy bien una reacción inflamatoria en fase aguda, ¿no? Entonces se menciona que cuando la radiografía no es concluyente, cuando la tomografía tampoco te ayuda, entonces la resonancia es un excelente método, ¿no? Entonces, bueno, en algunos centros prefieren pues pasar de la radiografía a la resonancia directamente, ¿no? Ya depende pues de la facilidad con que se cuente o que se disponga de resonadores, ¿no? Ustedes saben que todavía no es un método tan asequible, ¿no? Las citas para resonancia pues son muy largas, el examen dura 1 hora, entonces posteriormente quizá cuando ya hayan más resonadores o la resonancia sea más asequible, pues entonces estos pacientes pasarán directamente pues de radiografías a resonancia magnética, ¿no? Al estudio de la resonancia. Entonces, como pueden ver en esta imagen, pues se identifica claramente, pues, ¿no? Miren el realce, ¿no? Que tiene allí, ese edema, esa hiperintensidad que está rodeando la cortical, y eso nos demuestra, pues, que hay un cuadro de inflamatorio, ¿no? Una periostitis. La gamografía ósea, bueno, la gamografía ósea es también un excelente método, es altamente sensible, pero poco específico. Aquí utilizamos, pues, radioisótopos, ¿no? Es un fármaco que se llama MDP, que son difosfonatos, se unen al tecnesio 99M, que es un radioisótopo, se inyecta por vía endovenosa al paciente y posteriormente se le hace su scan, ¿no? Scan gamográfico. Bueno, lo ideal debe ser que el examen se realice en un estudio dinámico o trifásico, que quiere decir que el paciente se le inyecta bajo cámara, ¿no? El paciente está acostado, la cámara está allí, se inyecta endovenoso y se le va haciendo un barrido en fase angiográfica. Luego viene la fase de pool sanguíneo, luego viene la fase tisular y posteriormente, ¿están esperando? No. Y posteriormente ya viene la fase ósea o tardía, que es a las 2 horas. Entonces, en periostitis, la fase angiográfica y la fase de tejidos blandos generalmente son normales, ¿no? Y ya la tercera fase, que es la fase metabólica, ya evidencia una captación, ¿no? Una captación del radiotrazador en forma lineal y alargada. ¿El problema cuál es? Que es poco específica. También esta captación podría verse en un paciente que tiene fractura, ¿no? Fractura lineal. Entonces ese es un problema. Lo ideal para este método es que se realice con tecnología híbrida, o sea, que el equipo tenga una cámara, ¿no? de este detector de rayos gamma y también un tubo de tomografía que emita rayos X. O sea, a la vez detecte los rayos gamma y emita los rayos X, ¿no? Son los equipos híbridos llamados SPECT-CT, SPECT de tomografía de emisión de fotón simple y ST de tomografía computarizada, ¿no?
Entonces ahí primero se le hace el barrido tomográfico, que es rápido, y posteriormente se hace el estudio del SPECT, y al final se fusionan las dos imágenes, la imagen tomográfica con sus zonas de hipercaptación metabólica. Entonces en realidad sería un mejor método que podríamos tener, ¿no? SPECT-CT en el medio no tenemos, no disponemos. Bueno, tendría que el paciente referirlo a Lima para ese estudio. Entonces, hasta referirlo, pues ustedes tienen opción, mejor opción, pues a la resonancia, ¿no? Entonces, así tienen que ir evaluando cada método, cuál les va a ser de mayor utilidad para confirmación de su diagnóstico, de su hipótesis diagnóstica. Entonces, ¿qué es reacción perióstica? Bueno, la reacción perióstica traduce la existencia de un mecanismo de defensa ante una agresión interna o externa del hueso, ¿no? Entonces se van a clasificar en reacción perióstica compacta o continua y reacción perióstica interrumpida o discontinua también le llaman, ¿no? En la continua, pues, adquiere formas, pues, de laminar, de láminas finas, de láminas gruesas, ondulantes o compactas con contrafuerte. Y la perióstica interrumpida, pues la podemos ver como capas de cebolla, como irradiaciones, como especulaciones o como un triángulo llamado el triángulo de Cotman, ¿no? Entonces estos son los tipos de reacción perióstica que buscamos en las imágenes radiográficas. Entonces, la reacción perióstica consiste en una capa simple o múltiples capas estrechamente superpuestas y fusionadas de hueso nuevo, ¿no?, que se van fusionando a la superficie cortical. O sea, en realidad, radiológicamente, vamos a identificarlas como un engrosamiento de la cortical, ¿no? Y nos parece un engrosamiento de la cortical, ¿no? Porque habíamos mencionado que pues el periósteo generalmente no lo vemos, ¿no? En estadios normales. Bueno, si el crecimiento es lento, generalmente es indoloro, el paciente no lo identifica, salvo cuando ya se palpe pues una masa, le toman la radiografía y ahí vamos a visualizar que hay una reacción perióstica. Para ser visible radiológicamente, primero tiene que calcificarse. Es un proceso que puede tardar de 10 días hasta 3 semanas. Imagínense entonces el gran periodo para que se puedan identificar con la radiografía, ¿no? Entonces, si ustedes quieren detectarlo antes de 10 días o 3 semanas, pues le piden la resonancia o le piden la gamografía ósea en 3 fases, ¿no? Sería de gran ayuda, sobre todo nos piden bastante en el hospital, ahí hay servicio de medicina nuclear, bueno, está suspendido por esto de la pandemia, pero cuando funciona el servicio, pues sí, los traumatólogos solicitan bastante gamografías óseas en 3 fases, ¿no? Para detección temprana de esos cuadros inflamatorios. En los procesos benignos tiene un carácter homogéneo, uniforme, independientemente del tiempo de formación y de la intensidad del estímulo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características, se van agrupando, pues, ¿no? En las continuas o discontinuas. Y bueno, todas las patologías que dan reacción perióstica, como ustedes pueden ver, son múltiples, ¿no? Los traumatismos, hemofilias, infecciones, inflamaciones como artritis, neoplasias. Hay de causa congénita, fisiológica en el recién nacido, metabólica, osteoartropatía hipertrófica, acropatias, enfermedades tiroideas, hipervitaminosis A. También causas vasculares como una éstasis venosa, ¿no? Todas esas causas en realidad pueden dar reacción perióstica, ¿no? Y en la infancia también, ¿no? Hay causas benignas y causas malignas. En las benignas hasta un 35% puede ser fisiológica. Entonces, ¿qué lo caracteriza? Pues a una afectación simétrica de las diáfisis durante los primeros 6 meses de vida. Por eso es importante en los niños, cuando soliciten ustedes radiografía por alguna sospecha de patología inflamatoria, debe solicitarse el estudio comparativo, comparar siempre. Y piden si le duele pues la pierna al niño, la pierna derecha, ustedes tienen que solicitarle radiografía bilateral, ¿no?, de ambas piernas para comparar, siempre se compara. Si ustedes no hacen comparativa, a veces hay falsos positivos pues de fisuras o de compromisos inflamatorios, cuando en realidad pues son los cartílagos de crecimiento a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado
y en los niños siempre comparar. Entonces estamos viendo acá que la reacción perióstica fisiológica debe ser simétrica, ¿no? De las diáfisis durante los primeros 6 meses de vida. También una causa benigna, el síndrome del niño maltratado también, ¿no? Entonces a veces tenemos a pacientitos, ¿no? Donde hay la denuncia o la sospecha pues de niños que son siendo maltratados. Entonces a ellos se les pide pues generalmente un survey óseo para ver fracturas ocultas, para ver compromisos inflamatorios, ¿no? en estructuras óseas. Entonces también identificar la reacción perióstica. En realidad pues si se le pide survey óseo a estos niños también es a la radiación alta, ¿no? Vamos a irradiarlo pues radiografía de cráneo, radiografía de parrilla costal, radiografía de miembros superiores bilaterales, de miembros inferiores bilaterales, de pelvis. Es bastante radiación en el niño. Entonces debería optarse en esos casos por hacerle una gammagrafía ósea mejor a un niño, ¿no? Una gammagrafía ósea con una sola dosis de radiación, pues generalmente no pasa de los 10 milicuries para ellos, entonces haces un scan completo de todo el esqueleto, ¿no? Y se va a irradiar menos ese niño. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente siempre que contamos con o disponemos de ese método con el cual se va a irradiar menos ese paciente y se puede tener una certeza diagnóstica. En la hiperestosis cortical infantil también en pacientes menores de 6 meses de edad, en la hipervitaminosis A también hay reacciones periósticas, escorbuto, osteogénesis imperfecta o sífilis congénita, ¿no? Y en las causas malignas, pues osteosarcomas, metástasis de neuroblastoma, retinoblastoma o leucemias agudas, ¿no? Entonces, el abanico de causas, como ustedes pueden ver, es amplio, muy amplio, tanto en la niñez como en los pacientes adultos. Entonces, es importantísimo que conozcamos los patrones de reacción perióstica para cuando tengamos pues la radiografía o la tomografía, lo identifiquemos, ¿no? Porque muchas veces, si ustedes están en emergencia, no va a haber radiólogo que les informe. El médico que solicita el examen en emergencia es el médico que evalúa la radiografía. Entonces, ustedes ya tienen que ir con esos conocimientos para poder detectarlo, ¿no? Ya si ustedes tienen dudas, solicitan el informe radiológico que les va a llegar pues todavía al día siguiente, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo haya ese compromiso, han sido agrupadas pues la reacción perióstica como continua o como interrumpida, ¿no? O también discontinua. Entonces, las continuas pueden ser sólidas, ¿no? Una sola, compacta, puede ser ondulante, pues según la forma que adquiera, ¿no? Forma de ondas, una laminar simple, o sea, como que se ha separado una fina línea, ¿no? En cambio acá se ve como gruesa, una sola gruesa. Compacta con contrafuerte, mucho más gruesa, más separada, ¿no? Que la laminar simple. Y la interrumpida puede ser estratificada, ¿no? Es una capa, varias capas finitas, lineales finas. Pueden ser irradiadas, la forma también, ¿no? De radiaciones, de rayos de sol, llaman otros, de peines, ¿no? De las cerdas de los peines, según la forma que adquiera, ¿no? O esticuladas, o amorfas, con triángulos de Cotman, ¿no? Parece lo mismo de acá, está acá, ¿no? Las continuas las agrupan, ¿no? Más frecuentes son las ondulantes, las compactas o contrafuerte sólido, y las interrumpidas son las capas de cebolla, perpendiculares o irradiadas, ¿no? Los rayos de sol, las amorfas o las de triángulos de Cotman, ¿no? Y acá tenemos las continuas. Entonces las continuas generalmente, bueno, se presentan como reacción perióstica sólidas, que equivalen a reacciones por irritación del periósteo, son lisas, ¿no? Aquí no vemos una superficie que esté irregular, todo es lisa, uniforme, generalmente pues pasan del milímetro de espesor, no cambian en semanas, piden una radiografía, hacen un control pues al pacientito a las 2 semanas, van a verlo semejante igual, no hay cambio. Y pueden verse en patrones como laminar fina, es una
fina línea. Entonces, si vemos laminar fina, hay que sospechar que sea por un granuloma eosinófilo o un osteoma osteoide. Si es laminar gruesa, ¿no? Entonces sospechar que la causa puede ser una enfermedad vascular, ondulantes pero delgadas, una osteoartropatía pulmonar, una elíptica densa, osteoma osteoide, enfermedad maligna de larga evolución con destrucción, y en capas, enfermedad de depósito o infección crónica, ¿no? En realidad, miren, hablar de reacción perióstica continua, generalmente la mayor patología, la mayor parte de las etiologías son procesos benignos, inflamatorios o neoplásicos, ¿no? Pueden ser infecciones crónicas, como estamos viendo, pero también hay algunas causas también que pueden darnos reacciones periósticas continuas, también de etiología maligna, pero son en menor porcentaje. En cambio, cuando son interrumpidas, pleomórficas, entonces orientan mayormente a que sean procesos con sospecha, ¿no? De procesos malignos. Pero también hay procesos benignos, ¿no? Como la osteomielitis aguda. En realidad la osteomielitis aguda es la que le da todos los patrones, ¿no? Y entonces siempre cuando nosotros tenemos una radiografía o una tomografía con una reacción perióstica, entonces siempre planteamos ese diagnóstico diferencial en radiografías o en tomografías. Y ahí sí es importante, pues, el cuadro clínico. Cuando ustedes evaluaron, hicieron la clase de tumores, de lesiones óseas focales, ustedes vieron la importancia que tiene conocer la edad del paciente, ¿no? Conocer las otras características, y el cuadro clínico es muy, muy importante, ¿no? Entonces, reacción perióstica interrumpida son generalmente pleomórficas, son procesos progresivos que están sometidos a cambio constante, pueden verse como laminar o piel de cebolla, ¿no? Una piel de cebolla, varias capas finitas. Entonces, esto generalmente pues, se ven en la osteomielitis aguda o también en tumores malignos como osteosarcoma o sarcoma de Ewing, ¿ve? Entonces, es muy, a veces difícil en realidad ser tan concluyente y decirle, ¿es osteosarcoma o es osteomielitis? El patrón podría ser semejante, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de reacción perióstica. Otra es la irradiada o sol naciente, ¿no? Sol naciente se ve en osteosarcoma, sarcomas de Ewing, condrosarcoma, fibrosarcoma, leucemia, metástasis, también la osteomielitis aguda. Las amorfas, bueno, en realidad tienen todas las formas o no tienen forma definida, se ven en los tumores malignos, ¿no? Los depósitos pueden corresponder a extensiones tumorales, hay una gran respuesta perióstica y lo asociamos generalmente con los osteosarcomas, ¿no? En este caso acá, este sería una amorfa, ¿no? No tiene en realidad, pueden encontrar especulaciones, triángulos de Codman, compromiso de tejidos blandos, entonces ya nos habla más pues de reacciones periósticas amorfas, ¿no? Entonces sospecha de malignidad. El triángulo de Codman, también anteriormente más se decía triángulo de Codman igual sarcoma, pero actualmente hemos visto que el triángulo de Codman también se puede presentar en una osteomielitis aguda, también en una fractura, ¿no? Una fractura que estaba oculta, no la veíamos y de repente se toma la radiografía y se vio que tenía un triángulo de Codman, ¿no? Pero es triángulo de Codman por la fractura, ¿no? Que ya empezó a dar una reacción perióstica, todo el proceso del callo, la formación del callo óseo, ¿no? Entonces, miren, esta es una característica, ustedes ya lo han visto en las lesiones óseas focales, cómo se va haciendo el enfoque de los tumores óseos. Bueno, acá en esta clase vamos evaluando las reacciones periósticas y que quede claro que los podemos encontrar tanto en procesos inflamatorios como en procesos neoplásticos. Entonces, nuevamente, la reacción continua sólida, laminar delgada, ¿no? Una lámina que está engrosando la cortical, generalmente pues está asociado a granuloma eosinófilo, como acá, ¿no? Se ve la lesión radiolúcida con una reacción perióstica continua, laminar delgada. También en los quisteosos aneurismáticos, en este caso de aquí.
también se puede ver en fractura de estrés y el diagnóstico diferencial también con una osteomielitis. En realidad, pues es la gran simuladora, la osteomielitis, les va a dar todos los patrones. Nuevamente, esta de acá también es reacción perióstica sólida, pero gruesa. La que vimos anteriormente era fina, ¿no? Laminar delgada, entonces la continua sólida, gruesa, más de 1 centímetro de espesor, un borde libre ondulado, rugoso, ¿no? Generalmente se asocia pues a los casos de osteoma osteoide, como en este caso, que es excéntrico el osteoma osteoide. También se puede presentar en estasis venosas o una osteoartropatía hipertrófica. Discontinua, ya la discontinua pues hablamos de del sol radiante, ¿no? De las esticulaciones, ¿no? Las capas de cebolla, hablamos de la discontinuidad, ¿no? Se dan esas imágenes. Entonces, si es en capas de cebolla, también llamada laminar en capas de cebolla, entonces está formada por planos concéntricos de osificación por fuera de la corteza. Está la cortical, ¿no? Aquí estamos en la cortical y toda la reacción perióstica, ¿no? En capas de cebolla. Se presenta pues en una osteomielitis aguda, una osteomielitis neúmica, llaman también sarcoma de Ewing, osteosarcoma, granuloma eosinófilo o una fractura de estrés también, ¿no? Entonces, es importante pues ver qué reacción perióstica y qué más imágenes vemos también, ¿no? Bueno, un sarcoma, un osteosarcoma, pues veríamos aparte pues la lesión olítica o blástica, ¿no? En este caso, pues una osteomielitis generalmente solamente identificamos pues la reacción perióstica y no vemos esas masas o esas neoplasias expansivas, ¿no? La discontinua espiculada o cabellos erizados también le llaman, ¿no? Son pequeñas espículas como si fuera un tejido de terciopelo, ¿no? Alargadas. Entonces esto generalmente pues se asocian con un síndrome de Ewing, enfermedad de Caffey o una miositis también, ¿no? Una miositis osificante, también se puede ver este tipo de reacción perióstica. Discontinua compleja, rayos de sol, ¿no? Entonces, miren, la tomografía lo identifica mucho mejor, la reacción perióstica, que la radiografía, ¿no? Ayuda bastante la tomografía. Entonces, de hablar de rayos de sol, pues ya orienta a malignidad, ¿no? Sospechar de osteosarcoma o un proceso metastásico. La discontinua triángulo de Codman es una pequeña área triangular de hueso visible en la parte más externa de un tumor, generalmente también, o sea, hablar de triángulo de Codman orienta hacia sospecha de malignidad, ¿no? Entonces, eso eran las escuelas antiguas, decíamos, pues, triángulo de Codman igual un osteosarcoma, pues ahora sabemos que ya no, porque también se puede producir, como mencionan acá, en los hematomas superiósticos y en los procesos infecciosos. O sea, la osteomielitis también le podría dar reacción perióstica en triángulo de Codman. Bueno, hasta allí es lo que respecta a revisión de reacciones periósticas, ¿no? Esto, bueno, en la práctica ustedes ya tienen que ver más ejemplos, cuando lleven su práctica tumores, vean los tumores, también tratar de identificar con qué tipo de reacción perióstica se está presentando, ¿no? En lo que respecta a fracturas, ya tenemos el concepto que fractura es la solución de continuidad de un hueso, cartílago o ambos, generalmente secundaria a un traumatismo, ¿no? Y estamos viendo pues la radiografía donde existe esta solución de continuidad, ¿no? Total. Entonces, fractura es la interrupción de la continuidad de un hueso o también llamado solución de continuidad de un hueso. Luxación es la pérdida de la congruencia articular. Las superficies articulares dejan de estar en contacto. Subluxación es la dislocación menor de una articulación en la que persiste un cierto contacto articular, ¿no? Y esguince es distensión o ruptura de ligamentos, ¿no? Entonces, bueno, cuando sospechamos fractura, el método que nos va a ayudar, el primer método que vamos a solicitar, pues es la radiografía simple. Es el procedimiento de primera elección, ¿no? Siempre una radiografía. Entonces, cuando solicitamos un examen radiológico,
debemos tener presente también las proyecciones, ¿no? Proyecciones adecuadas. Entonces, para huesos debe ser mínimo 2 proyecciones perpendiculares entre sí. Entonces, tenemos que solicitarle una proyección frontal y una proyección lateral, es básico. Si a veces la proyección frontal o lateral no visualizamos, entonces hay otras alternativas como pedir pues una oblicua o una magnificación también, ¿no? Una magnificada, ¿no? Si fuera pues una pequeña fractura donde no podemos visualizarla adecuadamente, bueno, aquí sí se ve, ¿no? Pero a veces no hay desplazamientos, nos impresiona por ahí una pequeña fisura, entonces podríamos optar pues por magnificarle, ¿no? Decirle la zona al tecnólogo que queremos que lo magnifique. Y bueno, y otra toma pues una oblicua de repente, oblicuar el rayo, ¿no? Incluir siempre 2 articulaciones, o sea, debe verse la articulación proximal y la distal, ¿no? Si ustedes sospechan una fractura de tibia, pues la radiografía debe incluir pues la articulación, ¿no? De la rodilla y del tobillo, y eso también tiene que ser solicitado en la radiografía, porque pasa, pues se pide nada más, RX de tibia colocan, no colocan proyecciones, no colocan nada, no colocan diagnóstico, ni edad de paciente, nada, viene la solicitud así, entonces el tecnólogo está apurado, él recibe la orden y dice tibia, toma tibia desde donde le parece y no incluyó la articulación. Entonces tienen que repetir el examen, porque el examen para fracturas, ustedes saben que tiene que incluir las 2 articulaciones. Entonces cuando soliciten, coloquen ahí. Descartar fractura diafisaria de la tibia, se solicita radiografía frontal y lateral de tibia de la pierna, incluyendo rodilla y tobillo, ¿no? Entonces ya saben que tienen que ampliar, el tecnólogo ya sabe entonces que tienen que ampliar el foco e incluir esas 2 articulaciones, ¿no? Porque nos interesa, cuando describimos fractura, ver si hay compromiso del eje y si hay compromiso también de esa articulación, ¿no? Entonces, hay que solicitar adecuadamente el examen. Bueno, las proyecciones tangenciales para huesos planos también, ¿no? Sospechamos fractura de cráneo, fractura de pelvis, entonces podemos pedir proyección tangencial, ¿no? Y el tecnólogo ya sabe cómo tiene que oblicuar, cómo tiene que colocar para que dé esas proyecciones adicionales. Y bueno, y a veces si la radiografía le sale negativa, dice normal, no hay signos de fractura, entonces ustedes clínicamente dicen que sí, pues tienen una opción o lo controlan pues dentro de 2 a 3 semanas para ver si ya formó callito, o también tienen otro método como la tomografía, ¿verdad? La tomografía sí les puede detectar con más precisión, ¿no? Las lesiones, las fracturas, las fisuras, los desplazamientos. Entonces la tomografía les puede estudiar con mejor detalle las regiones complejas que no van a poder ser evaluadas adecuadamente con la radiografía, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad del centro donde se trabaje, pues, por ejemplo, en el hospital que se cuenta con tomógrafo, llega un paciente, un politraumatizado, accidente de tránsito, pues no pierden tiempo con radiografía, directamente le piden tomografía, ¿no? Tomografía completa, ¿no? Si es un gran politraumatizado, pues desde el cerebro hasta los pies, y entonces con un barrido tomográfico que no demora ni 5 minutos, pues se evalúan todo, ¿no? Cerebro, tórax, abdomen, cuello, tórax, abdomen pélvico, ven ventanas de todas las ventanas y piden ventana ósea con reconstrucciones en 3D. Entonces imagínense la gran ventaja que tiene, pero bueno, es riesgo-beneficio porque ustedes saben que el paciente va a someterse pues a radiación, pero si el cuadro clínico lo amerita, pues sí, es justificable, ¿no? Tomarle la tomografía. Entonces la tomografía es un excelente método, tiene que ser solicitada con ventana ósea, con reconstrucciones en 3 dimensiones también para poder detectar, ¿no? La fractura y ver si existe o no algún desplazamiento o si hay compromiso de los tejidos blandos también, ¿no?
Otro método que se dispone es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética en realidad va a ayudar más cuando hay fracturas óseas ocultas, ¿no? Ocultas en la tomografía, justificaría, ¿no? En las lesiones están solicitando algo, ¿no? En las fracturas óseas ocultas, en las fracturas osteocondrales, en las sobrecargas, en las fracturas de platillos de crecimiento, para diagnosticar precozmente las necrosis avasculares postraumáticas y las lesiones medulares y radiculares, ¿no? En realidad, pues, sería la resonancia, la dejamos para la indicación más para ver patologías del disco, patologías del canal medular, ¿no? Y las fracturas que no podamos determinarlo, pues, con la tomografía, ¿no? Entonces, otro método también que se puede utilizar es la gamografía ósea, ¿no? La gamografía ósea también les va a detectar fracturas por sobrecarga, diagnóstico de complicaciones de consolidación, pero como les mencioné al inicio, pues es altamente sensible, pero poco específica, ¿no? O sea, les va a demostrar que existen áreas hipercaptantes, pero no van a poder concluir si es una inflamación o si hay una zona de fractura, ¿no? Entonces, para diagnosticar fractura, pues no dejamos a la gamografía ósea en último lugar, ¿no? Bueno, la ecografía en realidad nos va a ayudar para evaluar los tejidos blandos adyacentes a la fractura, ¿no? Ofrece información dinámica de estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Vemos una fractura, entonces nos interesa saber los tejidos blandos adyacentes, entonces podemos pedir la radiografía y la ecografía, ¿no? La ecografía les va a detectar la presencia de derrames articulares, cuerpos libres intraarticulares, sirve de detección y evacuación guiada de colecciones también, para casos de bursitis, patologías tendinosas, roturas musculares, la fractura también de platillos de crecimiento y epífisis, pero en los niños, ¿no? En los niños también evalúa la epífisis debido a que todavía hay cartílago condral, ¿no? Ustedes saben la limitación que tiene la ecografía para evaluar hueso, ¿no? No les va a ayudar a evaluar hueso debido al calcio, ¿no? Les va a dar mucha sombra. Entonces, se utiliza la ecografía para la evaluación de los tejidos blandos. Y bueno, cuando tenemos una fractura, entonces tenemos que seguir un esquema de evaluación radiológica, ¿no? Entonces empezamos por el punto anatómico, ¿no? ¿Qué estructura ósea está comprometida? La extensión de la fractura, ¿no? ¿A dónde va? El tipo de fractura, si es incompleta o completa, abierta o cerrada, cómo están los fragmentos, desplazados, angulados, rotados, hay acortamiento, separación del eje, cuál es la dirección de la línea de la fractura en relación al eje longitudinal del hueso, las características, ¿no? De impactación, de presión o compresión, y si hay anomalías asociadas como una luxación o una diastasia. Y en los niños siempre evaluar las placas de crecimiento, ¿no? Las fisis, saber si hay compromiso de placas de crecimiento debido a la complicación que podría haber si están lesionadas. Entonces, esto es para recordar que tiene que solicitarse, pues, ¿no? La visualización de articulaciones adyacentes, ¿no? Si estamos viendo la fractura de diáfisis femoral, entonces tenemos que evaluar la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Punto anatómico, entonces es definir, pues, qué está comprometiendo, qué hueso, ¿no? El hueso acá sabemos que es el fémur, sabemos que la diáfisis, y la diáfisis está dividida, pues, en tercio, ¿no? Proximal, medio, distal, entonces aquí estamos identificando que está en el tercio distal. También, ¿no? La ubicación anatómica, si es aquí en este caso, como el fémur, está a nivel supracondilio, y en este caso si hay también compromiso o no de la articulación, ¿no? Es decir, es intraarticular. Entonces, las fracturas en realidad se catalogan en tipos, ¿no? Pues dependiendo, pues, del trazo, dependiendo de varias características, ¿no? Entonces, una clasificación que le da las fracturas, pues, si estas son completas o incompletas.
¿no? Como pueden ver acá una incompleta, no está todo el eje transversal, no está comprometido. En cambio en la completa sí, inclusive está desplazada, ¿no? Entonces este es un tipo de fractura, mencionar si es completa o incompleta. Según el trazo de la fractura, pueden ser transversales, oblicuas, espirales, en alas de mariposa o conminutas, ¿no? Si tienen múltiples fragmentos. Bueno, acá tenemos las transversales, acá tenemos, a nivel del húmero, hay una fractura transversal completa. Entonces, estas transversales son ocasionadas por fuerzas indirectas de incurvación o por impacto directo en el hueso, ¿no? Ese es el mecanismo. Las espirales se producen por fuerzas de rotación y es típica de los huesos largos, ¿no? Una rotación de 30 a 60 grados respecto al eje largo. Las oblicuas, hay combinación de rotación y angulación, generalmente a 45 grados, con respecto al eje largo. Las oblicuas y transversas, hay combinación de angulación y compresión. Las verticales, hay una compresión a nivel de las diáfisis. Y las conminutas, hay más de 2 fragmentos, ¿no? Comprenden fracturas, generalmente alas de mariposa, formas de T, formas de Y. Entonces, el grado de conminución de multifragmentos va a ser proporcional al impacto, a la energía que ha recibido. Según la alineación de los fragmentos, entonces, ¿cómo se bueno, alineación es la relación entre los fragmentos en el eje longitudinal. Angulación es la desviación de los extremos, describiendo la posición del fragmento distal y su relación al proximal, ¿no? Acá una angulación. Entonces, pueden ser en varo si el fragmento distal se acerca a la línea media. Tenemos acá la línea media y este fragmento distal se está acercando a esta línea media. En cambio, en valgo se aleja de la línea media, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde veamos la línea media, vemos la línea media y este fragmento está alejándose, ¿no? Aquí en la línea media está acá, el fragmento se acerca, este sería en varo, la línea media acá, este fragmento se aleja, fragmento en valgo. Y según el vértice, bueno, también puede ser anterior o posterior, ¿no? Si el vértice anterior está entre los fragmentos, ¿no? Aquí tenemos los 2 fragmentos, y posterior, pero esto sería pues verlo en la proyección lateral. Para ver si es anterior o posterior, tenemos que solicitarle pues la proyección lateral, por eso necesitamos las 2 proyecciones, ¿no? Decir varo valgo en la frontal y anterior o posterior el fragmento en la proyección lateral, para identificarlo, ¿no? Según la posición de los fragmentos también están no desplazados, no se desplazan, los fragmentos están en contacto entre sí. En cambio acá los fragmentos están muy separados, ya se llama diastasia o distracción, muy separados. Acabalgados, uno se sitúa al lado del otro, ¿sí? Hay acabalgamiento. Impactación, un fragmento se introduce dentro del otro. Y abulsión, el fragmento es arrancado, está totalmente fuera, ¿no? Generalmente, pues, es por roturas también asociadas a tendones o a ligamentos, ¿no? Por eso vemos un fragmento que está muy, muy separado. Según el compromiso de la piel, pueden ser cerradas o pueden ser abiertas, ¿no? La piel, en la región de las cerradas, la piel está indemne, en abiertas hay solución de continuidad de la piel con exposición de fragmentos óseos. Y articulares también se compromete pues la superficie condral o osteocondral, ¿no? El fragmento suspendido de la cavidad articular contiene solo cartílago en las condrales y osteocondral es el fragmento suspendido de la cavidad articular con cartílago y hueso adyacente, ¿no? Dependiendo de eso si hay compromiso o no a nivel de la articulación. Y también puede ser acordes, pueden ser por fatigas o estrés, por insuficiencia o patológicas. En realidad son los diferentes tipos y vamos evaluando, ¿no? Cuando vemos la radiografía tenemos que ir viendo todas esas características y describiéndolas, ¿no? En nuestro informe radiológico. Y en la infancia pues son las fracturas especiales, la de tallo verde, ¿no? Hay fuerzas de angulación,
Generalmente, bueno, se dan pues aquí en el cúbito y en radio, ¿no? Son fracturas no desplazadas, a veces en el eje transversal, diáfisis distal, y son asociados pues a los niños después de una caída, ¿no? Le tomamos la radiografía y vemos este tipo de fracturas de tallo verde. Consolidan muy rápido y muchas veces no dejan secuelas, ¿no? Y en torus, bueno, hay fuerzas de compresión longitudinal, se da en la zona metáfiso-diaficiaria, más útil aquí para identificarla, pues hay que verla en la proyección longitudinal, ¿no? Entonces aquí en tallo verde se comprometen ambos huesos, miren en la de torus hay un solo hueso comprometido, ¿no? En tubo de plomo hay combinación de fracturas tallo verdes y torus, hay aplicación de fuerzas de angulación y compresión, y incurvación también son secuelares después, ¿no? Hay una deformidad plástica, incurvado del hueso largo, ¿no? Generalmente esto lo vemos en la infancia. También puede comprometerse el platillo de crecimiento y hay diferentes tipos, ¿no? Normalmente este es el platillo, este es tipo 1 y este es tipo 2 de compromiso del platillo de articular, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, ¿no? Entonces, las tipo 4 y tipo 5, como ustedes pueden ver, son las de mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico, esto, bueno, ya tiene que ser evaluado por el traumatólogo, muchas veces pasa a tratamientos quirúrgicos. Y bueno, la curación de las fracturas, también hay fases, la fase inflamatoria, ¿no? Días a semanas, hay un hematoma primero, una necrosis, reacción inflamatoria con hiperemia, formación de tejido de granulación. En la fase reparativa ya empieza a haber proliferaciones celulares, empieza el callo blando primario con tejido cartilaginoso y el callo óseo con hueso inmaduro reticular, ¿no? En realidad, cuando hacemos el control de las fracturas, pues esperamos que ya esté en fase reparativa para evaluarlo con la radiografía, el callo óseo, ¿no? La fase inflamatoria en realidad no la detectamos, pues ahí tendríamos que pedirle pues un estudio de gammagrafía o de resonancia. También cuando ya está el callo óseo, sí podemos identificarlo pues en el estudio radiográfico, ¿no? Y bueno, la edad, los factores que influyen para curación de las fracturas, pues está la edad, estado de nutrición, inmovilización, vascularización de los fragmentos, separación de los fragmentos, componentes intraarticulares, gravedad del traumatismo, infecciones o lesiones neurológicas, ¿no? ¿Por qué mencionamos todo eso? Porque a veces hay complicaciones también con el proceso de consolidación de las fracturas. Un paciente que sufre fractura, bueno, se le solicita la radiografía, el traumatólogo pues realiza o la reducción o realiza por a nivel quirúrgico si es necesario y después nos pide radiológicamente los controles. Entonces en los controles ya tenemos que ir evaluando, ¿no? el proceso de curación de estas fracturas. Entonces hay casos, como en este caso, ¿no? Cuando hay una infección o hay algún proceso asociado que impide la correcta consolidación, ¿no? Y ya pasarían a ser las complicaciones también, complicaciones que las tenemos que evaluar radiológicamente, ¿no? Pueden haber consolidaciones retrasadas o la pseudoartrosis, ¿no? Le hacemos un control 3 a 4 meses y todavía hay fragmentos separados, fragmentos móviles, ¿no? Entonces, y tampoco hay formación de callo, o este es mínimo o es nulo. Entonces, nosotros concluimos como complicación de la consolidación de la fractura, ¿no? Y la pseudoartrosis, pues las vemos más de 6 meses después de la fractura. Hay un proceso de curación, pero no hay un hueso neoformado. Se forma como otra articulación, una pseudoartrosis, ¿no? Como si tuviera un compromiso pues, degenerativo muy extenso. La consolidación defectuosa pues, es una fractura consolidada con posición incorrecta de los fragmentos, ¿no? También es frecuente, nos llegan los pacientes, hacemos la radiografía y vemos pues unos callos groseros, están mal ubicados los fragmentos, pues tenemos que también concluir, pues, ¿no? Fractura de tal tipo con consolidación defectuosa, ¿no?
También otra complicación es el acortamiento, ¿no? Hubo pérdida de hueso, generalmente en esas fracturas conminutas, multifragmentarias, entonces se consolidan, pero se ocasiona que un hueso esté más corto que el otro, ¿no? Por acortamiento de lo mismo. Acá fue la fractura, ¿no? Hay un callo ahí óseo, pero vemos la dismetría, ¿no? Este fémur está más largo que este fémur, ¿no? También puede haber necrosis aséptica, la vascularización de los fragmentos es insuficiente, entonces generalmente la necrosis aséptica pues lo vemos en las superficies, adyacentes superficies articulares, ¿no? En este caso tenemos la articulación de la cadera derecha, la cabeza femoral, miren, hay radiopacidades heterogéneas, y esto es consecuencia pues de una necrosis aséptica, ¿no? De cabeza femoral. También puede haber necrosis aséptica en escafoides, semilunar también, ¿no? Encontramos con frecuencia. Otra complicación puede ser las infecciones, la osteomielitis, ¿no? Sobre todo cuando las fracturas han sido abiertas, expuestas. O también pacientes que se les ha colocado prótesis, ¿no? Prótesis, material de osteosíntesis, y puede complicarse con procesos infecciosos, ¿no? También hay una complicación entonces de consolidación, una gran reacción muchas veces perióstica y unos callos óseos también muy groseros. Otra complicación también es la osteoporosis postraumática. Se presenta a cabo de un año más. En la radiografía hay disminución difusa de la densidad ósea, reabsorción perióstica o un patrón infiltrativo. Bueno, estas son otras complicaciones también, la distrofia simpático-refleja, la osteólisis también, a veces simulan pues lesiones quísticas, ¿no? Adyacentes a la zona de donde hubo la fractura, ¿no? Por osteólisis. También artrosis postraumáticas, quistes, pseudoquistes postraumáticos, quiste óseo aneurismático también podría asociarse a las zonas por mala consolidación de las fracturas, ¿no? Lipomas traumáticos también, ¿no? Lipomas postraumáticos. Bueno, en realidad, como pueden ver, hay múltiples complicaciones por fracturas vasculares también, un tromboembolismo pulmonar, sobre todo en fracturas de extremidades inferiores y de la pelvis, hay embolia grasa, fracturas de huesos largos, ¿no? Entonces, el tromboembolismo en realidad, pues son émbolos, ¿no? Que migran hacia las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, hay que sospechar de ellos cuando el paciente súbitamente tiene pues un dolor agudo, esta paciente con insuficiencia respiratoria, tiene el antecedente traumático, entonces hay que sospechar. Se le solicita la radiografía, a veces la radiografía en tromboembolismo pulmonar es negativa, entonces solicitamos la tomografía de tórax, ¿no? Tomografía de tórax con contraste, ventana de mediastina. Otras complicaciones también nerviosas, los fragmentos óseos comprimen, distienden o seccionan troncos nerviosos, y complicaciones viscerales como laceraciones esplénicas asociadas a fracturas de las últimas costillas, también pueden haber roturas de vejiga de uretra en traumatismos pélvicos, ¿no? Complicaciones musculares, la miositis osificante, síndrome compartimental agudo, por isquemia de masas musculares, la rhabdomiólisis, o una gangrena grasa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en realidad pueden darnos múltiples complicaciones, ¿no? Bueno, y las luxaciones, ya habíamos mencionado, pues es ya la incongruencia, ¿no? Entre las superficies articulares. Encontramos, es bien frecuente, pues las luxaciones en todas las articulaciones, de hombro, ¿no? Luxación de cadera, luxaciones en todo el miembro superior, todo el miembro inferior, en las articulaciones. Entonces también la radiografía es el primer método de elección, pero tenemos que hacerle pues si es en la articulación del hombro, pues una frontal, y tratar de hacerle una en abducción y otra en aducción para ver pues, ¿no? La falta de congruencia entre las superficies articulares. Y también pues en luxaciones ver si esta es anterior o si esta es posterior, ¿no? La luxación. Acá también tenemos luxación, está en la cabeza humeral, miren, fuera, por fuera, ¿no? En este caso dice subluxación. Entonces, en subluxación, bueno, existe todavía una parte que está dentro de la superficie articular, ¿no? De la estructura ósea, la subluxada.
a veces también las subluxaciones en una sola proyección no las detectamos. Entonces es importante solicitarle pues mínimo 2 o 3 proyecciones para detectar las subluxaciones, ¿no? Porque las solicitudes que nos llegan a veces nos dice RX de hombro, por ejemplo en este caso, ¿no? RX de hombro, y lo